Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo poner nuestro granito en este mundo de la sostenibilidad, del zero waste, del low waste, del sin plástico y sin residuos, y cómo además ayudar a que nuestros alumnos tengan no solo ese granito y esa idea nueva en la cabeza, sino que además tengan incluso una vida o una percepción de la alimentación más sana. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Muchas veces por ahí, y es una frase que me gusta muchísimo, que la he visto tanto en inglés como creo que en español, no estoy muy segura, es que los profes somos los influencers reales, ¿vale? Porque nos guste o no, con nuestras acciones y con lo que le decimos, independientemente de que en casa también les digan cosas, y obviamente los padres son las personas que más influyen en la forma de ser de un hijo, al menos hasta que adquiere una madurez casi adulta, para darse cuenta de lo que le han influido sus padres y de lo que está aprendiendo de la vida por otros sitios y llega a formar su personalidad, ¿no? Pero en esos primeros momentos es cierto que las familias son los grandes influencers, pero después estamos los profes y los maestros y los docentes en general. Entonces creo que tenemos una responsabilidad súper grande en ese sentido, no solo de enseñar contenido curricular, sino también y los valores básicos, ¿no? De que sí, solidaridad, amistad, no violencia, educación vial y tal, pero uno de ellos es el medio ambiente. Y cada vez, en efecto, se da más. De hecho, en mi cole hay unos carteles ahora colgados por ahí de reciclar es vivir y cosas así muy divertidas que hacen los niños. Pero creo que tenemos que ir a más, ¿no? No solo que se quede en el cartelito, sino en la acción, ¿no? Porque al final la acción es lo que lleva al cambio. Del dicho al hecho hay un trecho, eso dice el refrán. Y os quiero presentar dos movimientos que está viendo últimamente en los centros que me parecen súper interesantes, que van muy en línea el uno con el otro y por eso los quiero meter en el mismo vídeo. Son los recreos sin residuos y los recreos con fruta. La fruta es sana, está rica, está buena, puedes además meter ahí el componente de que si fruta local, fruta de temporada, hay un montón de temas de alimentación, de nutrición, de salud, de bienestar, de medio ambiente, de economía local que puedes meter en ese tema, ¿vale? Puedes hablar de ello con los chicos y además pues les estás haciendo un bien y en vez de comerse, como eran mis tiempos, el bollicao, que gracias a Dios a mí no me gustaban. O ahora pues no sé qué comen los donuts y las guarrerías varias que comen en el recreo, incluso esas que parecen que son sanas y no lo son, pues hablas de todo eso con ellos y después pues les ofreces la alternativa de que al menos puedes hacerlo, pues ya depende de si es tu tutoría o si es el centro completo, ¿vale? Puedes organizarlo a nivel de claustro, o puedes organizarlo con tu tutoría o con una clase con la que tú te lleves bien si no tienes tutoría. El caso es que puedes organizar que al menos una vez en semana en el recreo se traiga fruta, en vez de un bocata o lo que sea. Obviamente habrá niños que no les guste la fruta, pero el plátano todavía tiene un pase, ¿vale? Entonces, bueno, pues quien le guste mucho la fruta, pues que traiga otro tipo de fruta, si no, pues un plátano o dos plátanos, depende si te quedas con hambre con un plátano, o a lo mejor un bocadillo la mitad de grande y un plátano, no sé. Es cuestión de negociar, ¿no? Pero de hecho hay varias comunidades autónomas que tienen ese programa ya implantado y que incluso te dan, si tu centro lo organiza como centro, incluso te dan la fruta y pues una vez en semana que se haga un camión te da una cesta y se pone en el recreo y los niños van cogiendo. Obviamente tienes que enseñarles que esto no se coge porque es gratis, se coge porque se va a comer y esas cosas, pero es muy interesante todo lo que se puede sacar de llévate una pieza de fruta al recreo, ¿vale? Entonces pues me parece un programa muy chulo. La otra cosa que se puede hacer es los recreos sin residuos o los recreos sin plástico. Eso es un movimiento que nació cuando salen todos estos de jóvenes por el clima o madres por el clima o madres por el futuro, jóvenes por el futuro, Fridays for Future, Young for Future, Young for Friday Future y todas las combinaciones que ha habido últimamente de estos movimientos. El caso es que
Uno de los colectivos que se ha creado es Profes por el Futuro o algo así se llaman. Bueno, ahí os dejaré también las redes de ellos. El caso es que hicieron un movimiento que la verdad es que se está muriendo un poco últimamente ya desde que tenemos pandemia, ya ni te cuento. Porque claro, ahora es todo envasado, todo esterilizado, todo. Y obviamente yo he vuelto muchas cosas hacia atrás también por esta razón, pero si es algo que vas a hacer en tu casa, pues hay opciones todavía. Y es, como decía, los recreos sin residuos. Es decir, que los niños, la merienda que lleven, independiente de que sea fruta, si es fruta es más fácil que sea sin residuo, que no venga envuelta al menos en plástico, que no sea un Tetra Brick con pajita. Les puedes dar, bueno, les cuentas pues todo esto del Zero Waste, puedes ponerle el vídeo que os hablé de los vídeos que yo uso en clase, os lo dejo por aquí arriba, y hablar de todo este mundo y buscar alternativas, y al menos igual es del dicho al hecho, hay un gran trecho. La acción es la clave de la concienciación y del cambio. Entonces, al menos si es, ya sea todo el colegio o tú al menos con tu tutoría o con una clase que te lleves bien o lo que sea, al menos una vez en semana, si no más, traer un desayuno sin residuos. Y además hacerles responsables a ellos de que involucren a sus compañeros, de que involucren a sus padres, porque ahí está el cambio. Hay otro eslogan que es piensa global, actúa local, pues esto es piensa global, actúa local, ¿no? Entonces, pues les puedes proponer que se traigan el sándwich, a lo mejor sí pueden comprar el paquete de sándwich el más grande posible de rebanadas, bueno, eso tampoco es que sea muy sano, pero bueno, asumamos, ¿vale? O que vayan a la panadería y compren el pan a granel, ¿no? En vez de en plástico. Entonces, que en vez de traerse el bocadillo y que vayan a la carnicería, que compren en un tupper el jamón, y en vez de traerse el bocadillo con el jamón del blister, de la bolsa, del no sé qué, envuelto en papel de aluminio, que se lo traigan o bien en un tupper, o bien en una tela de estas enceradas, o bien en un boca and roll. Los tengo en mi vídeo de cocina, así que los dejaré por aquí si no conocéis el concepto. Es más, todos los años el AMPA de los coles hace el típico regalo de la mochilita o la camisetita o no sé qué, pues AMPAs del mundo. Regalad boca and roll serigrafiados con el AMPA del colegio, que lo van a llevar los niños, va a valer lo mismo que una camiseta o que una mochila serigrafiada, y vais a hacerle un favor a los niños y un favor al mundo y al medio ambiente. Así que esa es una gran idea. Y entonces, pues por ejemplo ahí. Luego, con respecto a los Tetra Bricks y las botellitas y todo, pues en vez de que te traigan el Tetra Brick, diles, compra el paquete, el brick más grande o la botella más grande de zumo que encuentres en el súper, y luego ten una botellita reutilizable en la que todas las mañanas pues te echas la leche, el zumo, el batido o lo que sea de el agua o lo que tú bebas en clase, en el recreo. Y entonces pues esa botella al final del día, igual que el tupper, igual que el boca and roll, se lava y se utiliza al día siguiente. Son pequeños cambios, hay muchas formas, os dejaré información sobre lo de los recreos y lo de los profes y todo en la cajita de información, pero creo que como profes y real influencers que somos, tenemos que aprovechar esta oportunidad y ayudar a todos un poquito más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un comentario, dime si en tu cole, en tu centro, en tu instituto lo hacen, si no, si tú lo haces personalmente, si no, si crees que tu claustro estaría de acuerdo con hacer una medida así, o van a decir, ¡fua, qué marrón, yo paso! Cualquier cosa que quieras, o si hay algún programa más que tú conozcas que yo no he hablado de él, lo puedes dejar en los comentarios, por supuesto. Y nos vemos pronto.